porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasearán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. Un niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No hará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Todos: ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Todos: bien, Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Todos: bien, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre
y salvará la vida al desdichado. Todos, bien, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre, que Él sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso las naciones. Todos, ven, Señor, Rey de justicia y de paz. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Por eso, ahí donde estás, quiero invitarte, amado hermano, a que hoy ores conmigo con la palabra de Dios. Estas cosas del reino de los cielos se le ha ocultado a la gente sabia, a la gente entendida, y se le ha dado a la gente humilde y sencilla. Que ustedes y yo en este día podamos ser parte de esos sencillos. El orgullo es superfluo, la prepotencia, la vanidad nos hace descuidar las cosas de Dios. Pidámosle a Dios el don de la humildad, que en estos días de preparación para el nacimiento, que en este nuevo mes que inicia, ustedes y yo aprendamos lo que significa la humildad. Oremos al Espíritu Santo diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad
y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia. Amados hermanos, iniciamos el mes de diciembre. Mes lleno de bendición, lleno de gracias, lleno de Dios. Un mes en el cual ustedes y yo podemos acercarnos al Señor. Ustedes y yo podemos estar con Dios. Les invito a todos, hermanitos, en este mes a hacer nuestro nacimiento, a hacer nuestro pesebre. Las personas que quieran ver los nacimientos, ahí en la pantalla los estamos mostrando. Y agradecemos a todas las personas quienes nos lo han enviado. Son muchos los mensajes de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Me alegra tantísimo ver los nacimientos, a los niños, a los padres, a las familias, construyéndolos. Qué alegría, qué emoción. Reciban un cordial saludo de mi parte de agradecimiento por permitirme llegar hasta sus hogares y permitirme ver su nacimiento. Y a aquellos que no han hecho el pesebre, les invito todos dejar la flojera y vamos a hacer nuestro nacimiento. Hoy la palabra de Dios, amados hermanos, nos va a hablar acerca de los misterios del reino de los cielos que han sido escondidos y ocultos. Y parece contradictorio porque se supone que los misterios del reino de los cielos deben estar visibles. Si usted lee, por ejemplo, el pasaje, la parábola del tesoro y la perla, por allá en San Mateo 10:40, 13:42, por allá, usted ve que el hombre que encontró un campo lo volvió a esconder. Por la alegría que le da, vuelve, vende lo que tiene y compra el campo. Y hoy Jesús nos muestra que el reino, los misterios del reino de los cielos, se le ha escondido, se le ha ocultado a la gente orgullosa, a la gente prepotente. Pero esos misterios han sido revelados a la gente sencilla, a la gente humilde. Y antes de predicar el evangelio, por supuesto, hoy vamos a hablar de la humildad y del orgullo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tipo de personas te consideras? ¿Una persona orgullosa? ¿Una persona prepotente? ¿O una persona humilde? ¿Una persona sencilla? Y no es simplemente porque agache la cabeza. No es simplemente porque haga lo que les diga, no. Si usted dice que es una persona orgullosa, es de acuerdo a la palabra de Dios hoy. Y si usted dice, Padre, yo soy una persona humilde, es de acuerdo a la palabra de Dios hoy. Porque de acuerdo a la palabra de Dios del día de hoy, el humilde es aquella persona que recibe los misterios del reino de los cielos abiertamente. Y el prepotente y el orgulloso es aquel que lo rechaza. Porque usted puede decir, Padre, yo no tengo dinero, yo no tengo nada en la vida, yo soy humilde. Yo ando todo roto, todo escocido, pero no me gusta nada con Dios, no quiero misa, no quiero oración, no quiero nada. Entonces no eres una persona humilde para los misterios del reino de los cielos. ¿Me explico o no me explico? Porque no solamente vamos a hablar de la humildad como el mundo la hace ver. Porque hay personas que no tienen nada pero son muy orgullosas. Y hay personas que tienen todo pero son muy humildes. Hoy vamos a hablar de la humildad de acuerdo a la palabra de Dios. Los misterios del reino de los cielos han sido revelados a la gente sencilla, a la gente humilde, pero no una humildad de apariencia, no una humildad de prepotencias, no una humildad para que los otros vean, no. La humildad de la que hoy la palabra de Dios nos habla es una humildad de que la persona puede aceptar el mensaje de Dios, puede aceptar las cosas de Dios. ¿Recuerdan el evangelio de ayer? Y de ese evangelio también vamos a hablar. Jesús llamó a sus 4 primeros discípulos. Eran pobres, eran gente sencilla y habían muchos pescadores como ellos. Pero solamente 4 de todos los que habían
aceptaron el seguimiento a Jesús. Personas sin dinero, pobres y humildes, existen muchas, como el mundo manda, como el mundo dice. Pero personas con un corazón para aceptar a Cristo son pocos. Entonces, vamos a ver de qué humildad nos habla la palabra de Dios en este día. Te invito, amado hermano, hermana, a buscar el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 21. Repito, San Lucas, capítulo 10, versículo 21. Todos vamos a buscarlo, por favor. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó. Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó. ¿Qué significa? Que estas palabras que Jesús está diciendo unido al Espíritu Santo expresan gran alegría, expresan gran emoción. Y cuando uno quiere ver a un familiar, a un amigo contento, hace lo que le impide, lo que le manda, hace lo que le enseña. Y al Jesús estar lleno de júbilo y de alegría, de emoción y de felicidad en el Espíritu Santo, exclama unas palabras a las que ustedes y yo debemos prestarle atención, a las que ustedes y yo debemos escuchar y no debemos olvidar. Exclamó lleno de júbilo y del Espíritu Santo significa pare la oreja. Miren lo que a Jesús le agrada. Miren lo que Jesús quiere de nosotros. Óigalo, escúchelo. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Cristo habla con su Padre y le agradece algo. Cristo habla con Dios y le dice gracias, gracias, gracias. Por un motivo, no lo sabemos, pero ya lo vamos a leer. Cristo al hablar con Dios expresa su agradecimiento total por algo que Dios ha querido así, por algo que a Dios le ha parecido, por algo que Dios ha manifestado. De manera de que al oírlo ustedes y yo podamos entender que esto no es ocurrencia de cualquier persona, que esto tiene la aprobación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Que cuando Jesús dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, es porque Dios ha querido hacer algo, porque le ha parecido bien y punto. Porque Él lo quiere así. Porque el ser humano puede pensar diferente y el pensar del ser humano no es el mismo pensar de Dios en este momento. Porque nuestros pensamientos se alejan a los pensamientos de Dios. Oigan, ¿cuál es ese motivo? ¿Por qué Cristo le da gracias a Dios? ¿Cuál es ese motivo por el cual Jesús está alegre? Escúchenlo. Pare la oreja, oído al tambor. Porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Porque has ocultado los misterios del reino de los cielos a la gente sabia y entendida y se la ha manifestado a la gente humilde y sencilla. Porque según el mundo, el que más vale
el que más importante es en el mundo es la persona que más tiene, que más posee. Y Cristo dice, se equivoca el mundo, se equivocan las personas, porque los misterios del reino de los cielos, que son los más importantes, a esas personas que tienen, que poseen, se le ha sido ocultada. Pero estos misterios del reino de los cielos ha sido revelada a la gente sencilla, a la gente humilde. Y vamos a colocar varios ejemplos para que ustedes y yo veamos que en las cosas de Dios es muy diferente al pensar, al actuar y a las cosas del mundo. Que mientras que el mundo coloca en primer lugar a los prepotentes, a los orgullosos, a los ricos, a las personas que más gritan, a las personas que más hablan, en las cosas de Dios ocupan el último lugar. Y en las cosas de Dios el que más vale es aquel al que se le ha revelado los misterios del reino de los cielos. Ustedes se acuerdan del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 26. Gente sencilla y humilde a la que se le reveló los misterios del reino de los cielos. Mírenlo, escúchenlo, para que ustedes vean que a Dios le pareció bien así. ¿Y cuál es el problema? Que a Dios le parece que las cosas del reino se lleven así. Y ustedes y yo pensamos que las cosas del reino se llevan de otra manera. Oído al tambor, paren la oreja. San Lucas 1:26. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel. Dios envió a su ángel con una misión. Vamos a ver si dice la palabra de Dios que le envió el ángel a un rey, a un poderoso del mundo, a un prepotente, al rico Epulón, al joven rico, a cualquier personaje del evangelio del que nos expresa grandeza y poder. Vamos a ver si el ángel fue enviado a una persona sencilla, a una persona humilde, a una persona a la que Dios le pareció bien mostrarle los misterios del reino de los cielos. Estamos leyendo San Lucas 1:26. A una ciudad de Galilea llamada Nazaret. No mandó al ángel a Jerusalén, al lugar donde está el templo, a la ciudad más grande. No. Mandó a su ángel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Oigan, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. ¿Quieren saber cómo se llamaba aquella persona humilde y sencilla? Óiganlo, escúchenlo. La virgen se llamaba María. Lo misterio del reino de los cielos ha sido revelado a la gente sencilla. Dios envió a su ángel a un lugar donde había una mujer y la virgen, la mujer se llamaba María. Por eso el evangelio de hoy nos enseña que si ustedes y yo andamos buscando a Dios, que si ustedes y yo andamos buscando al Señor en el poder, en la grandeza, en lo más alto, este diciembre que está comenzando, debemos buscarlo en un pesebre, debemos buscarlo en la gente sencilla, humilde. Fíjense, pasemos al capítulo 2 de San Lucas. San Lucas capítulo 2, versículo 8, para que ustedes se den cuenta de los misterios que fueron revelados
a la gente sencilla, a la gente humilde, a unos pastores. Oigan, Lucas 2:8. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, porque les anuncio una gran alegría que les será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, es Cristo el Señor. Fíjense, era el tiempo del rey Herodes. Era el tiempo donde había grandeza, pero el ángel fue enviado donde había pequeñez. Cuando el Señor fue a escoger a sus 12 apóstoles, ustedes y yo lo escuchamos en el Evangelio de ayer, Jesucristo no fue a buscar a eruditos, no fue a buscar a sabios, sino que fue a buscar unos pescadores. Por eso dice Jesús: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estos misterios, estas cosas del reino a la gente sencilla. Se las has revelado a ellos y se las has ocultado a los grandes, a los poderosos. Oigan, cuando Jesús quiso predicar y evangelizar, no se fue a un palacio, no se fue donde habían personas con grandes potencialidades, con grandes capacidades. Se fue donde había pequeñez. Miren cómo lo dice San Mateo, capítulo 4, versículo 18. Oído al tambor, paren la oreja. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, lo siguieron. Caminando adelante, vio a otros 2 hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó. Ellos al instante, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. Fíjense, los primeros que siguieron a Jesús no fue a buscarlos en un palacio, no fue a buscarlos en un lugar grande, escondido. Lo fue a buscar de la gente del campo, de la gente de la pesca. Los misterios del reino de los cielos han sido revelados de forma sencilla para que ustedes y yo lo podamos entender. Ahora, hermanito, ahora, hermanita, quiero darte a ti una enseñanza con este evangelio. El evangelio de hoy nos enseña a todos que para predicar la palabra de Dios, que para evangelizar, que para cantar para Dios, que para servirle al Señor, ustedes y yo no podemos tener excusas. Ustedes y yo no podemos andar escudándonos y diciendo: yo no puedo, yo no sé, yo no soy capaz, me tiemblan las piernas, me tiembla la voz, me bloqueo. No, porque los misterios del reino de los cielos han sido manifestados, revelados, dado a conocer a la gente sencilla. Ustedes y yo somos los primeros trabajadores del reino que debemos colocar nuestras manos en la obra. Ustedes y yo no podemos tener excusas. San Marcos capítulo 6, versículo 3 nos enseña que de Jesús se decía que era el hijo del carpintero. Un trabajo noble, un trabajo honrado. Carpintero era Jesús.
Por allá el libro de Jeremías enseña que Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Y si usted se pone a observar a San Pablo hablar, San Pablo llega a decir: yo tuve títulos, yo tuve estudio, yo tuve universidad, pero todo eso lo considero basura, porque en comparación a la gloria de Dios no me sirve para nada. El ser humano de hoy ha pensado que el orgullo, que la grandeza, que el poder, que lo mejor del mundo está en saber, en conocer, en ser un erudito. Pero dice la palabra de Dios que los misterios del reino, que la obra de Dios ha sido revelada a la gente sencilla. Y me gusta, y quiero leerle esta cita bíblica de San Pablo, porque me gusta cómo San Pablo a los filipenses les habla en el capítulo 3, versículo 4 y siguiente. Pare la oreja, oído al tambor. Miren cómo San Pablo nos enseña que las cosas del mundo, en comparación a los misterios del reino, son una basura y no sirven para nada. Oigan, paren la oreja. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne, si algún otro cree poder confiar en la carne, mas yo, oigan, fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor por la iglesia. En cuanto a la ley, a la justicia de la ley, intachable. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Escuchen lo que viene. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. San Pablo llega a decir que todas las cosas, que todo el conocimiento, que todo el haber y el poseer en comparación a Cristo es basura. Por eso dice Jesús: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y la has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien, porque así te ha parecido bien, porque así te pareció bien, porque así lo quisiste. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose Jesús les dijo aparte a sus discípulos, oigan lo que le dice tan bonito, escuchen: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven a Jesús, las maravillas, las obras, la acción. Dichosos los cristianos que ven a Jesús en su vida. Dichosos los cristianos que ven a Cristo en la hora de comer, en la hora de dormir, en la hora de hablar. Dichosos los cristianos que ven la obra de Dios en todo lo que hacen. El ser humano es dichoso cuando ve con los ojos de la fe todo lo que realiza. El ser humano es infeliz cuando ve lo que hace y realiza solamente por sus obras, de la fuerza de sus manos y ya. Jesús nos invita a ver las maravillas de Dios, las maravillas del Señor. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y miren cómo termina el Evangelio: y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Oír la palabra de Jesucristo, esta palabra que usted está escuchando, nos debe hacer a nosotros dichosos. Pero ¿saben qué?
Cuando ustedes y yo nos toca ir a la misa, encontrarnos con Jesús, nos da sueño. Cuando ustedes y yo nos toca hacer oración, hablar con Jesús, nos da pereza. Cuando ustedes y a mí nos toca el momento, óiganme bien, nos corresponde el momento de leer la palabra de Dios, no queremos hacerlo. Entonces dice la palabra de Dios, seremos desdichados, seremos desgraciados, sin gracia, por no querer ver y por no querer oír esto que es la palabra de Dios, esto que es el mensaje de Cristo, aquello que Jesús llegó a decir. Bienaventurados, dichosos ustedes, porque vieron lo que ven y oyeron lo que oyen. Bienaventurados, dichosos, porque el mensaje del reino de los cielos ha sido revelado a la gente sencilla. Que hoy aprendamos el significado de la verdadera humildad. La humildad verdadera no consiste en agachar la cabeza. La humildad verdadera no consiste en no tener nada. La humildad verdadera y la dicha del ser humano consiste en escuchar, en oír la palabra de Cristo, en ver, en observar la acción de Dios en nuestra vida. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.